noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Iniciamos con una noticia preocupante. La viruela del mono ya está en Ecuador. Se trata de un hombre de 30 años que llegó a una clínica de Guayaquil. Su situación es estable, por lo que recibió el alta, pero ahora se encuentra en su casa bajo vigilancia epidemiológica. Es el primer caso de esta enfermedad confirmado en Ecuador. Nos informa Diego Cuenca. El paciente ingresó a una clínica privada en el sur de Guayaquil. Los médicos detectaron que presentaba lesiones en la piel y le realizaron una prueba en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, la cual confirmó que el hombre de 30 años es el primer caso de viruela del mono en Ecuador. Tenemos la información oficial que hay un paciente de 30 años de edad localizado en la ciudad de Guayaquil. Este paciente resultó positivo para esta enfermedad que se la denomina la viruela del mono. Las personas que tuvieron contacto con el paciente están en permanente vigilancia para determinar posibles nuevos diagnósticos. El señor está estable, está dado de alta, está en vigilancia epidemiológica en su casa. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es buscarle el círculo epidemiológico, el cerco epidemiológico. El epidemiólogo Washington Alemán, de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas del municipio de Guayaquil, describe los síntomas. Mira, el paciente es un paciente masculino que tenía unas lesiones en la piel muy características, que son como una vesícula muy parecida a la varicela, pero esta se llama viruela, no es lo mismo. Son muy parecidas, con afectaciones en las manos, ¿no, verdad? Generalmente se presenta con fiebre y con unos ganglios a nivel del cuello. Su mortalidad es muy baja. El epidemiólogo explica cómo se contagian de la enfermedad. Este es un virus que su forma de transmisión es por contacto directo. Esto quiere decir que tiene que haber contacto entre dos personas. Una de ellas tiene que tener lesiones para tratar de poder transmitir a la otra persona. Por el momento, los médicos insisten en mantener las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos y el uso frecuente de mascarilla. El virus de la viruela del mono se extiende rápidamente por el mundo y ya supera los 6.000 casos en 58 países. La Organización Mundial de la Salud dijo que volverá a convocar a un comité para evaluar los efectos de esta enfermedad que suponen una emergencia sanitaria internacional. El organismo señaló que el epicentro del brote es Europa, donde se concentran más del 80% de los contagios. Vamos ahora al Palacio de Gobierno. El Gobierno Nacional informó sobre el inicio de las mesas técnicas de diálogo con el movimiento indígena, que sería este día jueves. Vamos con Fabiola Santana, quien está en el Palacio Presidencial. Fabiola, quisiéramos preguntarte qué indicaron las autoridades respecto a este tema. Alfonso y amigos televidentes, buenas noches. De momento, lo que se ha informado es que el Ministerio de Gobierno tendrá a 6 delegados permanentes en esta mesa técnica. Inicialmente se escuchará la propuesta de metodología que planteará la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para llevar adelante estos diálogos. Sin embargo, el ministro de Gobierno dijo que el líder de la CONAIE, Leonidas Issa, ha planteado que sean 3 las mesas técnicas las que traten la agenda de 10 puntos del movimiento indígena. Sin embargo, se ha dicho que podrían ser más. Aquí desde el gobierno dicen que podrían ser más las mesas técnicas y que a cada una acudirá el ministro del ramo de acuerdo a la temática que se vaya planteando. En todo caso, en estos momentos se mantiene una reunión aquí en el Palacio de Carondelet, a donde asisten diferentes ministros de estados en los que llevarán adelante los planteamientos que van a hacer el día de mañana en esta reunión que tendrán a las 9 en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Escuchemos a continuación las declaraciones del ministro de Gobierno. Esta primera reunión en la que vamos a discutir una serie de aspectos operativos, de metodología y por supuesto también de compromiso. El señor presidente de la República ha sido muy enfático en que este proceso es vital para el país, es vital para el gobierno, es vital para la paz en la República.
Bueno, es lo que dijo el ministro de Gobierno, que hay la voluntad de dialogar y de llevar adelante esta agenda que ha planteado la CONAIE para así también entregar soluciones a todo el país. Se espera que esta reunión aquí en el Palacio de Carondelet se extienda hasta altas horas de la noche. Es lo que podemos informar cuando son las 19:05. Regresamos a estudios. Alfonso, tú continúas con más información. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Fabiola Santana desde el Palacio de Carondelet. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, agradeció la labor de la Policía Nacional tras los 18 días de protestas y cuestionó las millonarias pérdidas producidas a causa del paro y sus derivaciones vandálicas. Lo hizo durante el relevo de mando policial. Fabiola Santana nuevamente para informar que el ministro del Interior también lanzó duras críticas a las formas de protestar. La ceremonia de relevo de mando policial ocurrió tras 2 meses de la designación del nuevo comandante general. Salió formalmente Carlos Cabrera y lo sucedió Fausto Salinas, quien ya comandó a los 51,000 uniformados en las protestas sociales. Por ello, en el acto, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, le entregó la Gran Cruz del Orden y la Seguridad. Allí agradeció a los uniformados. Se jugaron la vida durante los días de paro y de violencia inexplicable. El accionar de las fuerzas del orden fue ejemplar y valeroso. Repelieron a los violentos sin disparar una sola vez. Y cuestionó las pérdidas económicas de alrededor de $1.000 millones y las acciones violentas en los 18 días de manifestaciones. Solo en producción y exportación de petróleo se han perdido 260 millones de dólares. Dinero del pueblo ecuatoriano, precisamente el dinero que reclaman para las causas justas, pero con acciones equivocadas. Y dijo que era el momento de sanar heridas por la vía del diálogo. En el acto expresó su respaldo al ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien pidió a la policía: díganle a la comunidad que la policía no está empeñada en repeler ni reprimir, que las ciudades no son campos de batalla, que no se actúa nunca en contra de una protesta y sus justificadas causas, que se actúa en contra de las formas, de las conductas criminales y vandálicas que ahí se producen. Conductas que dice deben ser investigadas. Para que nunca más se ponga en riesgo la vida, la salud y el bienestar de comunidades enteras por desabastecimientos planificados de productos vitales en las ciudades. No es un acto generoso de los manifestantes otorgar salvoconductos. Es delito. Saben además que de manera transparente se realizarán las investigaciones que sean necesarias. Eso no es opcional. Y espera que en democracia se trabaje para terminar con las inequidades. El comandante de la policía habló de los compromisos en su labor institucional. Enfrentamos a los infiltrados violentos que buscaban romper el orden democrático. Los policías no lo permitiremos. Declaraciones que surgen a un día de instalarse las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y las 3 organizaciones sociales que impulsaron las paralizaciones. Más de $4 millones gastaron las Fuerzas Armadas para ejecutar las operaciones de seguridad para el cumplimiento de los decretos de estado de excepción durante el paro nacional. El monto incluye las pérdidas como vehículos incendiados, material antidisturbios destruido en el paro. Paul Romero con informes. El ministro de Defensa Luis Lara y la cúpula de las Fuerzas Armadas acudieron la tarde de este miércoles a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea. Las autoridades presentaron a los legisladores el informe trimestral sobre las operaciones de seguridad en todo el país, sobre todo durante los 18 días de paro nacional en contra del gobierno. En esos días se movilizaron 39,000 soldados a escala nacional para dar cumplimiento a los decretos de estado de excepción firmados por el presidente Guillermo Lasso para frenar la violencia en las manifestaciones que ocasionaron. Un militar fallecido, 108 heridos, 9 hospitalizados, 4 vehículos destruidos por completo, 29 dañados. Según el ministro de Defensa, se han judicializado todos los casos para determinar responsabilidades. Ante la Fiscalía
las denuncias correspondientes, sobre todo sobre los casos que se realizaron en Xuxufindi, donde falleció el sargento segundo José Chimarro, y adicionalmente por los hechos ocasionados en San Antonio de Pichincha, donde se perdieron prácticamente los 3 vehículos y tuvimos varios del personal que se encontraba herido. La movilización de los uniformados para cumplir con las operaciones durante la vigencia de los estados de excepción, además de las pérdidas materiales, suma un total de $4.284.000. La Asamblea abrirá varias investigaciones en torno a los hechos ocurridos durante las violentas manifestaciones, en donde la Fiscalía investiga 5 muertos en el contexto del paro nacional. Lo importante es que la investigación sea objetiva, no sea parcializada, y en el caso de que haya acciones que a futuro se puedan corregir, así se lo haga. Las diferentes comisiones parlamentarias han solicitado información a las instituciones pertinentes. La inflación en Ecuador aumentó en junio. Así lo demuestran las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC. El director de la institución precisa que el incremento de precios en los mercados, tras el bloqueo de las vías por el paro nacional, influyó para este aumento. Juan Carlos Esprúa con las cifras. Recorrimos varios mercados y tiendas de abasto en Quito. Los comerciantes cuentan que los precios de algunos productos han bajado, o más bien, han vuelto a la normalidad como antes del paro nacional. A partir del paro, el paro nos hizo poner muy cara las cosas, pero ahorita estamos todo barato. La papa antes del paro creo que estaba a 40 el costal y ahorita ya está como a 20, se ha bajado, como decir. El bloqueo de vías durante los 18 días de paro nacional en junio pasado generó problemas en la producción y el desabastecimiento en varios mercados, principalmente de la Sierra Centro-Norte, lo que ya se refleja en los datos publicados este miércoles por el Instituto de Estadística y Censos, INEC. La inflación anual subió considerablemente. En junio de 2021, este indicador estaba en menos de 0,69%, mientras que en junio de este año, durante las movilizaciones, aumentó a 4,23%. Los informantes nos han mencionado que justamente se encarecieron por el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Resaltamos, por ejemplo, la leche, la zanahoria, la cebolla, la paiteña, el pollo entero y obviamente también el aceite vegetal. Justamente el paro terminó generando una inflación no deseable. El valor de la canasta básica familiar también subió. En mayo era de $735, mientras que en junio pasó a $751. Hay un incremento de $15.89 para poder adquirir esta canasta que es básica. A una semana de haber terminado el paro, se espera que los precios se vayan estabilizando en julio, aunque todavía hay productos cuyo costo sigue elevado. Como el mote, el frijol, el maíz, la alberja amarilla, se ha incrementado bastante. Y aunque el paro haya terminado, los precios de varios productos seguirán afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que influye en el aumento de la inflación en el mundo. Un informe técnico de la Asamblea abre la posibilidad de que 4 votos para la destitución del presidente pudieron ser técnicamente manipulados en el sistema informático de la Asamblea. Francisco Garcés nos informa las denuncias que ya se presentaron sobre este asunto. Cuando la Asamblea votó por la destitución del presidente Guillermo Lasso, 4 legisladores, 3 de la izquierda democrática y 1 de Creo, denunciaron que su voto fue manipulado. Ahí voto, mire, solito, ¿sí ve? Tras un análisis previo, un equipo técnico de la Asamblea ratificó que las 4 curules fueron manipuladas desde una misma dirección que sería ajena al legislativo. Por eso el tema ya está en manos de la Fiscalía. Esto confirma que hubo un ataque informático desde una dirección IP que está muy cercana a la Asamblea Nacional. Aquí hubo un ataque informático orientado a vulnerar la soberanía del voto y la decisión de algunos legisladores para destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. Dalton Basigalupo fue uno de los denunciantes de que su voto fue cambiado. Hay que investigar los responsables cercanos, pero los responsables lejanos ya sabemos dónde están. Los amigos íntimos del señor Assange. Y a la sospecha se suma que el mismo informe de la Asamblea, según Villavicencio, habría sido alterado. También estoy solicitando a la fiscal general que llame a declarar al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, al secretario de la Asamblea,
y a los miembros de la Unidad de Técnicas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICS, que firmaron este documento. Pero el presidente del Legislativo se adelantó y presentó otra denuncia en la Fiscalía en la que pide que también se recepte su versión del tema. Él considera que el caso, en lugar de un hackeo, puede ser un mal uso del sistema por parte de los mismos legisladores. Las claves para ingresar tanto a la NIDEX cuanto a la curul electrónica son de responsabilidad exclusiva de cada uno de los legisladores. Por ello he sostenido yo de que a lo mejor hubo equivocaciones en un principio de 2 asambleístas y luego de 4. Pero será la Fiscalía la que determine lo uno o lo otro. Ahora el caso queda en manos de la Fiscalía, mientras en la Asamblea se lo discutirá en el pleno de este jueves. Inmersos en los casos de escasez. Si esto ocurrió en la votación interna de una institución y en un universo de 137 personas, ¿qué puede ocurrir en una elección abierta? Un error de los legisladores votantes, dice el presidente de la Asamblea, pero precisamente de los votantes que habían anunciado la votación negativa frente a la pretensión de destituir al presidente. La investigación a fondo que tiene que hacer la Fiscalía aclarará este punto y entonces habrá que sancionar a los responsables. En elecciones abiertas, el voto electrónico ya ha dado problemas en otros países como República Dominicana. Incluso en Alemania se lo declaró inconstitucional. ¿Podemos hablar de confiabilidad para futuras elecciones o decisiones? Que lo digan los expertos. Continuamos informando. 13 provincias sufren afectaciones por las intensas lluvias registradas en los últimos días, según informes del Servicio de Gestión de Riesgos. La parroquia Monte Olivo, en la provincia de Carchi, fue declarada en emergencia por el desbordamiento del río del Carmen. William Young nos muestra cómo sus habitantes hacen arriesgadas travesías para poder salir o entrar a esta comunidad ahora aislada. En el país ya son 13 los ríos desbordados, principalmente por las intensas lluvias. Uno de los casos más críticos se reporta en la parroquia Monte Olivo del Cantón Bolívar, en Carchi. Allí sus habitantes hacen malabares sobre enormes troncos y unas cuerdas para pasar de un lado a otro porque el puente peatonal lo destruyó la fuerza del agua y la vía de acceso a la comunidad se desplomó. Calculan cada paso para no caer, algo que sería mortal. Es por eso que nosotros nos hemos reunido para tratar de solventar y hacer una vía, una alternativa para poder sacar nuestros productos. Porque todos los vehículos, tanto camiones como vehículos pequeños, están quedados del otro lado. El COE cantonal declaró en emergencia a esta parroquia rural. Quedan activadas todas las mesas técnicas, en la cual cada mesa técnica tendrá que trabajar de acuerdo a su área. Desde el Servicio de Gestión de Riesgos aclaran que esta intensa etapa de lluvias registradas en los últimos días genera estragos en 13 provincias, especialmente de la Sierra Norte, el Austro y la Amazonía, dejando como saldo 2 fallecidos, 275 personas afectadas, viviendas destruidas y cultivos dañados. Entre los principales eventos que señalamos, 28 corresponden a deslizamientos y 9 inundaciones, ¿no? De ahí otros eventos como aluviones y socavamientos también se han presentado, pero los principales son los deslizamientos. El Servicio de Gestión de Riesgos informa que a escala nacional se reportan daños en 61 vías afectadas por deslaves, desbordamientos de ríos y socavamientos. Entre las de primer orden se destacan las vías de Macas-Riobamba, en Morona, Santiago, que permanece con el tránsito interrumpido, mientras que la vía Baños-Puyo en Tungurahua ya está habilitada parcialmente, mientras que en la provincia de Azuay la vía Paute-Guarumales sigue con el tránsito interrumpido. Y esta vía también fue declarada en emergencia por al menos una decena de deslizamientos en varios tramos de esta carretera que une a Azuay con Morona, Santiago. Vamos a hacer lo posible para seguir atendiendo, pero caso contrario tendríamos que a lo mejor declarar en emergencia el cantón para que nos acudan inmediatamente todas las autoridades competentes a dar soluciones aquí en el cantón. Y mencionó que para su comunidad esta etapa de lluvias es una de las más fuertes de las registradas en décadas.
Y ahora les contamos que Solca da un plazo de 15 días al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que desembolse la deuda que tiene con el organismo, ya que sobrepasa los 100 millones de dólares. Aseguran que habían llegado a un acuerdo de pago que no se cumplió. Carla Delgado explica que los nuevos pacientes del IES que necesiten ser derivados serían los perjudicados y la operación en general de los hospitales. Veamos. El pasado 7 de abril, representantes de Solca y el entonces presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Francisco Cepeda, llegaron a un acuerdo respecto al pago de la deuda acumulada que mantenían con el organismo desde 2008. Allí Cepeda se comprometía a cancelar el monto hasta finales de mayo. El IES se compromete a utilizar 140 millones de dólares que vamos a recibir de una devolución del IVA. Pero eso nunca ocurrió, a pesar de que incluso lograron una conciliación de cuentas a través de la intervención de la Procuraduría. Para firmar el acta necesita el IES contar con un informe económico, uno técnico y uno jurídico. Y estos informes, por alguna razón que no logramos entender, no salen, no se expiden, no han llegado al centro de mediación. Por ello, dicen, se ven obligados a tomar medidas. Nosotros hemos dicho que esperaremos 15 días para que aquello ocurra y si no, vamos a tener que retomar la decisión que tomamos de parar la atención a los afiliados nuevos que el IES nos remita. A esto se suman los cambios internos que ha sufrido la seguridad social y que apenas ayer el Ejecutivo posesionó a Alfredo Ortega como el nuevo presidente del directorio, y a quien pedimos un pronunciamiento sobre el tema, pero no hemos tenido respuesta. Solo en Solca, Quito, se atienden a 9.000 pacientes derivados del IES. Hay posturas distintas alrededor de las últimas decisiones que el presidente toma sobre su equipo de ministros. Mientras los gremios empresariales ven con agrado la designación de Pablo Arosemena para la cartera de Economía, los gremios de la salud se sienten desamparados ante la falta de acciones concretas que denoten un cambio en la gestión que se ha venido desarrollando. Escuchemos. Alrededor de los últimos cambios en el gabinete hay distintas expectativas. Por ejemplo, en el Comité Empresarial Ecuatoriano se cree que el ministro Arosemena estará a la altura de los retos. Conoce de primera mano la visión, las necesidades de los comerciantes, del sector productivo, del sector empresarial en general. Sabemos que tiene una visión amplia de lo que se necesita, entonces lo único que podemos tener son expectativas positivas. Y cuando al titular del principal gremio de empresarios, Miguel Ángel González, se le pregunta por los aspectos concretos que considera debería acelerar el nuevo ministro, nos cuenta lo siguiente. Que el ISD vaya bajando con mayor rapidez, que los aranceles mixtos y que los impuestos a los consumos especiales que encarecen la vida de la gente, también se le dé un fuerte énfasis durante esta etapa. Y por otro lado, todo lo que es tramitología. Ese ánimo desaparece cuando se mira hacia la cartera de salud, que no tiene titular todavía. Las transformaciones que se requieren para atender los problemas de abastecimiento de medicinas, infraestructura y falta de personal lucen todavía lejanas. Es una corrupción realmente inquistada, es una corrupción realmente grave, muy difícil de tratar, y creo que los médicos en este momento requerimos, y todo el personal de salud y todo el sistema de salud requiere de una intervención absolutamente radical. Y sostienen que el problema no es de recursos, porque presupuesto hay para la salud. El problema es de gestión. Los mismos que siempre han estado alrededor de esta corrupción, la gente que no tiene el sentido común de hacer las cosas bien, que no tienen las experticias y que hacen incluso pedidos de presupuestos y todo, les devuelven, leen los papeles y todo por pedidos mal hechos de presupuestos. Ya con eso usted tiene la idea fundamental de lo que está pasando en el sistema de salud. Así se leen algunos de los últimos cambios dentro del Ejecutivo. En las próximas semanas se verá si se cumplieron las expectativas, las previsiones. Pero tampoco es que el tiempo sobre. Las niñas y adolescentes embarazadas a causa de violación podrán acceder al aborto y para ello ya no requerirán del consentimiento de una tercera persona.
Ese requisito está temporalmente suspendido por la Corte Constitucional. Francisco Garcés nos explica. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la vigencia de una parte de la ley que regula el aborto en los casos de violación. Con ello, las niñas y adolescentes podrán acceder al aborto sin que se requiera el consentimiento de sus representantes. La decisión fue del tribunal, que admitió la demanda de inconstitucionalidad de esos artículos presentada por 8 mujeres que estiman que obligar al consentimiento viola los derechos de las menores de edad. Y ante ello, el criterio del tribunal fue que el cumplimiento de dicho requisito para acceder al aborto en casos de violación impone una restricción que podría afectar la integridad y autonomía de las niñas y adolescentes. Y aunque la suspensión de los artículos genera un vacío, la constitucionalista Jimena Ron cree que en los hospitales no se podría negar el aborto sin el consentimiento de un tercero. Nosotros tenemos lo que se conoce como el principio de aplicación favorable a los derechos. Entonces, ante la duda, el profesional de la salud tendría que ejecutar el procedimiento de interrupción del embarazo que fuese pedido por una niña o por un adolescente. A Ismael Quintana le extraña la decisión de la Corte que, según él, además de este caso, solo ha suspendido en una ocasión anterior la vigencia de normas impugnadas, ya que ese no sería un procedimiento regular. Que detrás de esto hay evidentemente una agenda, un interés de orden, yo le diría ideológico, lamentablemente ideológico. Eso va minando un poco la confianza en la imparcialidad de los jueces. A su criterio, las normas ahora suspendidas no son inconstitucionales. Porque como en muchos otros casos en los cuales los menores de edad tienen que intervenir en el ámbito jurídico, requieren la autorización, el consentimiento de quien los representa legalmente. Lo mismo está pasando acá. La norma establece no una posibilidad de consentimiento, sino de autorización de parte de sus representantes legales. Representantes legales que la misma norma reconoce que en muchos casos puede ser el mismo violador. En este marco, ahora la Corte Constitucional deberá tomar una decisión sobre la inconstitucionalidad o no de las normas suspendidas, aunque esa decisión podría tardar meses o incluso años. Aunque hoy se esperaba la designación de quién estará al frente del Ministerio de Salud, el Ejecutivo aún no ha dado a conocer su nombre. Esto cuando hay temas urgentes en esa cartera de Estado, como todos conocemos. Carla Delgado habló con especialistas quienes explican cuáles serán o deben ser los principales retos que enfrentará quien asuma ese cargo. El país continúa a la expectativa de conocer quién dirigirá la cartera de salud. Quien se ponga al frente recibirá un sistema sanitario decretado en emergencia por desabastecimiento crítico en los hospitales públicos. Por ello, los retos que enfrentará, dicen, serán aún mayores. Francisco Andino, exministro de Salud, considera que lo primero que debe hacer la principal autoridad sanitaria es recuperar la institucionalidad perdida desde hace 14 años. Para ello, indica, necesitará un cambio en el modelo de gestión del ministerio. Es retornar a las provincializaciones de la salud, no a las zonas, a los distritos ni a los circuitos. Eso, en vez de haberse generado como una oportunidad, se construyó como una amenaza. Pero no solo eso. Sostiene que para enfrentar la problemática de recursos y demanda de medicamentos será necesario desechar las prácticas actuales. El modelo de atención no puede ser biologista, ese modelo ya es caduco y obviamente termina gastando más recursos, comprando más medicamentos, construir un nuevo elemento de sistema que sea protector, que prevenga las enfermedades y que no trate precisamente las mismas. Para el Colegio de Médicos de Pichincha, en cambio, lo principal será la reconciliación urgente con quienes conforman el sistema de salud, sector que fue excluido por la administración saliente. Los médicos lo que hacemos es denunciar lo que está sucediendo, porque de lo contrario no podemos dar buenos servicios de salud. Y es menester que las autoridades no sientan que les estamos acosando, persiguiendo. No, estamos diciendo, estamos denunciando, estamos apoyando para que conozcan que hay situaciones muy graves. Creen que además el nuevo ministro deberá impulsar nuevos proyectos en el legislativo, así como ser el principal veedor de las normas que aún allí quedan pendientes. El concurso para elegir al nuevo Contralor General del Estado presenta nuevos retrasos. El Consejo de Participación sigue postergando la conformación de la comisión que ejecutará el proceso.
Jacqueline Rodas con este tema. El país lleva más de 5 años sin contralor titular y todo indica que así continuará. El concurso sigue retrasado y aunque en el Consejo de Participación mencionaron que lo designarán en agosto, ni siquiera se ha podido conformar la comisión calificadora que ejecutará el proceso. Este martes debían sesionar para sortear al notario que vigilará el concurso, pero solo estuvo el presidente. Francisco Bravo Macías, ausente. Consejero licenciado Juan Javier Dávalos, ausente. Únicamente se encuentra conectado su autoridad y el suscrito secretario. La mañana de este miércoles también se llamó a sesión y nuevamente no hubo quórum por una convocatoria de la Asamblea. Además del presidente, solo asistió el consejero David Rosero. Por lo que no existe el quórum reglamentario, por tanto no puede instalarse la sesión. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, culpa del nuevo retraso al reciente paro nacional. Existen muchas dificultades que no están dentro del control del Consejo de Participación Ciudadana, como es las 2 semanas que han existido de movilizaciones. Un sorteo público tan relevante como el tema del Contralor, el tema del tercio del CNE, no se lo puede hacer de vía telemática, porque tenemos que dar garantías de seguridad. El último Contralor titular que tuvo el país fue Carlos Polit, quien desde 2017 está prófugo en Miami. Lo reemplazó Pablo Celi, actualmente enjuiciado en el caso Las Torres. Luego vino Valentina Zárate por poco tiempo y al momento está en funciones Carlos Riofrío como Contralor subrogante del subrogante. Tenemos más información para ustedes. El juicio del caso Las Torres va a paso lento y podría durar meses. Hoy se retomó la audiencia en su día 13. Adolfo Augusto Briones ya salió de prisión. Y con el excontralor Pablo Celi en arresto domiciliario, solo su hermano Esteban Celi sigue en la cárcel 4 de Quito. Jacqueline Rodas, esta vez con el tema. Este miércoles en la Corte Nacional de Justicia se retomó el juicio del caso Las Torres en contra de 11 procesados por presunta delincuencia organizada, entre ellos el excontralor Pablo Celi. Cuando la audiencia termine, el tribunal dictará sentencia, pero ese día está lejos de llegar. La diligencia empezó en abril, pero se ha suspendido en varias ocasiones y apenas va en el día 13. ¿Cuánto va a durar este juicio? ¿Cómo van las cosas? Yo creo que como van las cosas, unos 2 meses más. La expectativa es de que se confirme el estado de inocencia de Pablo Celi en virtud de la inexistencia de elementos que puedan enervar su estado de inocencia. Pero la fiscal general Diana Salazar, que al momento continúa en la presentación de pruebas, ha dicho que al final de la audiencia se confirmará que los acusados formaron parte de una red de alto nivel que buscaba obtener réditos económicos de empresas contratistas de Petroecuador. De los 11 procesados, solo uno está en prisión. Esteban Celi, hermano del excontralor, quien lleva más de 1 año en la cárcel 4 de Quito. Pablo Celi ahora tiene arresto domiciliario y grillete electrónico. Y Adolfo Augusto Briones, hermano del exsecretario presidencial, quien además enfrenta otra causa por lavado de activos en Guayaquil, ya salió de la cárcel. El señor Luis Adolfo Augusto Briones comparece el día de hoy vía telemática a la audiencia de Las Torres como un ciudadano en libertad. Él no tiene ninguna medida cautelar de prisión preventiva en su contra a la fecha. En el caso Las Torres, también se juzga al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, a otros exfuncionarios de la estatal petrolera y a privados que habrían participado en la supuesta red delictiva. Empezamos con la información del resto del mundo. Reino Unido enfrenta una severa crisis política que amenaza con la destitución del primer ministro Boris Johnson. Más de 30 funcionarios han renunciado, entre ellos 2 ministros, en rechazo a conductas poco éticas en su administración, incluyendo el presunto encubrimiento de acusaciones de abuso sexual. Merly González con los detalles de la situación. La verdadera tormenta política sacude al gobierno de Boris Johnson, quien ha perdido la confianza de miembros del Parlamento y de su propio gobierno. La crisis inició por el escándalo sexual en el que se vio involucrado Chris Pincher, un parlamentario conservador cercano a Johnson y quien presuntamente estaba al tanto de las acusaciones, pero aún así lo ascendió.
El premier ahora está contra las cuerdas y enfrentó duros cuestionamientos en el Comité de Normas del Parlamento. La acusación es que has trivializado este tema. El punto es que luego nombraste a alguien que creías que era una plaga sexual en una posición de poder y autoridad sobre otras personas en el Parlamento. Johnson retiró del cargo al acusado apenas se confirmaron las denuncias y pidió disculpas, pero eso no ha sido suficiente. Su puesto como primer ministro está en juego y ante el presunto encubrimiento, dos importantes ministros desertaron de su gobierno, el de Salud y el de Economía, seguidos por más de 30 funcionarios. Opositores y miembros del Parlamento han pedido a Johnson que dimita, pero su respuesta ha sido que no abandonará su puesto. Cuando el país enfrenta presiones sobre la economía y presupuestos y cuando tenemos la guerra más grande en Europa en 80 años, es exactamente el momento en que esperaría que un gobierno continuara con su trabajo y se concentrara en las cosas que le importan a la gente de este país. La nueva crisis política en Reino Unido ocurre un mes después de que Johnson sobreviviera por poco a otro intento de destitución, luego de que se probara que hubo fiestas en la Casa de Gobierno durante el confinamiento por la pandemia. Pasamos ahora a Pakistán. 3 días de lluvias monzónicas dejan 77 fallecidos en el suroeste de ese país. La provincia de Baluchistán es la más afectada, con calles y cultivos inundados y cientos de animales de granja muertos. Días de lluvias monzónicas han inundado varias áreas en Pakistán, pero la mayor devastación se concentró en el suroeste del país. Los habitantes vieron cómo rápidamente riachuelos se convirtieron en ríos y se desbordaron. En zonas rurales, decenas de pastores vieron impotentes cómo un torrente de agua y lodo se llevó a cientos de ovejas. Todas murieron ahogadas en el fango. El sector más afectado al momento es Quetta, capital de la provincia de Baluchistán. Estas personas trataban de rescatar a un conductor que quedó atrapado en medio de la corriente y entonces el agua arrastró a 2 de ellos. Cientos de casas de construcción precaria se destruyeron, dejando a muchos a la intemperie. Perdimos a 6 miembros de nuestra familia, perdimos nuestras casas, perdimos todo. Sobrevivimos unos cuantos. Ahora no tenemos comida para nuestros hijos, dijo esta residente. Nasser Nassar, director provincial de gestión de desastres, confirmó que desde la semana pasada hasta hoy se contabilizan 77 fallecidos y 60 heridos. Solo en Baluchistán, 39 personas murieron ahogadas o electrocutadas por tendidos eléctricos dañados. Vamos ahora hasta Estados Unidos, donde el autor del mortal tiroteo durante el desfile del Día de la Independencia en Illinois, Estados Unidos, confesó que planeaba otro ataque. Robert Crimo dijo que tras balear a la multitud en Illinois, huyó hacia Wisconsin para cometer otro asesinato en masa, pero se retractó por considerar que no estaba suficientemente armado. Poco después fue detenido. El atacante de 21 años fue imputado por 7 cargos de homicidio y se esperan nuevas acusaciones por los más de 30 heridos que dejó. Robert Crimo reconoció sus crímenes y de ser declarado culpable podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Unos 900 prisioneros escaparon de una cárcel de Nigeria durante un ataque yihadista. Extremistas islámicos lanzaron explosivos y dispararon contra una cárcel de máxima seguridad en el noreste de ese país para liberar a decenas de miembros del grupo Boko Haram. Durante el violento escape, uno de los guardias del centro penitenciario murió y varios vehículos fueron incendiados. Hasta el momento, la policía nigeriana ha recapturado a unos 300 reclusos. Incendios forestales en Grecia obligan a evacuar a los habitantes de 2 aldeas cercanas a Atenas. El clima seco y las altas temperaturas propios de la temporada alimentan las llamas que avanzan rápidamente por la costa al oeste de la capital. Como medida de precaución, miles de residentes abandonaron sus casas, mientras más de 150 bomberos
luchan hasta el momento por controlar el fuego. Las autoridades informaron que por ahora no se reportan víctimas. Y España dio inicio a su primer festival de San Fermín después de 2 años de pandemia. Miles de personas se congregaron en la ciudad de Pamplona para dar inicio a la popular fiesta. Vestidos con el atuendo tradicional de camisas y pantalones blancos, con fajín rojo y pañuelo al cuello, abarrotaron la pequeña plaza del ayuntamiento para arrojarse vino tinto unos a otros. Serán 9 días de celebración que incluirán el conocido encierro de toros. Dos personas murieron calcinadas en un accidente de tránsito en el cantón Urdaneta, en la provincia de Los Ríos. El siniestro se dio cuando chocaron un bus y una furgoneta que luego del impacto se incendiaron. Melin Ochoa con los detalles y las imágenes. Las imágenes son impactantes. Tras el choque entre este bus y una furgoneta, se produjeron llamas que en cuestión de minutos cubrieron los 2 carros, destruyendo todo. El accidente se registró este miércoles en la vía Roblecito-Ricaurte del cantón Urdaneta, en la provincia de Los Ríos. El bus pudo mantener la marcha y poder los pasajeros salir rápidamente, ¿no? Porque de lo contrario la tragedia había sido peor. Según las primeras investigaciones, el bus de la cooperativa Caluma presumiblemente invadió carril y chocó de forma frontal contra el otro vehículo. Las 2 personas que iban en la furgoneta quedaron atrapadas y murieron calcinadas. Se trató de conseguir y ubicar maquinaria específica para poder sacar los cuerpos ya del vehículo. Sin embargo, la policía dice que las causas del accidente aún deben ser establecidas luego de una investigación, pues la vía es estrecha. Ellos van a determinar si es que hubo un exceso de velocidad, si es que hubo alguna situación de falla humana en el manejo, de inobservancia de alguna situación. Los pasajeros del bus intercantonal lograron salir, mientras que en horas de la tarde las víctimas fueron identificadas como Aldo Álava, de 19 años, oriundo de Pueblo Viejo, y Luis Velasco, de Urdaneta. Ellos trabajaban en una empresa de telecomunicaciones, estaban haciendo instalaciones de internet. Porque del bus no se determinó absolutamente ninguna persona herida en ese sentido. Las autoridades, por medio de la cooperativa, intentan establecer la identidad del conductor del bus, quien huyó del lugar. Y otra muerte violenta, esta vez en el bloque 4 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Un hombre recibió cerca de 11 impactos de bala. Según datos de la policía, sujetos se acercaron a la víctima en 2 motos y le dispararon. Aunque se realizó un operativo, no se dio con los responsables. El fallecido, quien había recibido amenazas de muerte, fue identificado como José Gregorio Rosado Almeida. Y en medio de la incertidumbre por conocer quién será el nuevo ministro de Salud, en los exteriores de los hospitales públicos, familiares detallan los problemas que no se han solucionado durante el primer año de gobierno, como el desabastecimiento de fármacos. Diego Cuenca nos describe la crisis. Familiares de pacientes ya no aguantan más la crisis del sistema de salud. ¿Qué no hay adentro? Sonda nasogástrica, jeringuilla de 10, no hay medicina. Esa niña de 7 años estuvo 12 horas con un intenso dolor por una apendicitis. Acostada en estas sillas, esperaba ser atendida en el hospital Francisco de Casa Bustamante, en Guayaquil. Su tío Eduardo la trajo desde la provincia de Los Ríos. Lo único que han hecho es recibirla. ¿Por qué no la ingresaron? Lo que ellos dicen es que no hay cama, no hay espacio suficiente para atenderla. Pero 1 hora después de la presencia de nuestras cámaras, a la pequeña la ingresaron de inmediato a cirugía. Mientras la mañana de ese miércoles, la Defensoría del Pueblo se reunió con representantes de hospitales públicos para buscar solución al desabastecimiento de fármacos. De verificar cómo esa declaratoria de estado de emergencia en el sector salud, cómo puede eso servir para efectos de que las compras de medicinas puedan agilizarse. 8 organizaciones de pacientes con enfermedades catastróficas
Esperan sus medicinas desde hace 5 meses, pese a que una sentencia judicial lo exige. Nosotros hemos demandado a nivel de país a 6 hospitales. Son exactamente 75 ítems de medicamentos para las 8 patologías. También representantes de más de 14,000 pacientes renales piden al gobierno que pague 120 millones de dólares que deben a las clínicas de diálisis privadas. En el caso de que los centros de diálisis no tengan ya los recursos, obviamente no van a poder realizar el tratamiento de diálisis. ¿Qué significa? Que tendremos que ir a casa a esperar la muerte. Esta serie de problemas pendientes tendrán que ser resueltos por la nueva administración del Ministerio de Salud. Amigos, buenas noches. Ya los acompañamos con la información deportiva. Les contamos que la selección ecuatoriana de fútbol femenino debuta este viernes en la Copa América Femenina, que otorga plazas para el Mundial que se va a jugar en 2023. Les vamos a contar todos los detalles previos de esta renovada selección que conduce Emily Lima, además del adversario de esta jornada. Veamos. La Copa América Femenina, principal torneo de fútbol de mujeres en el continente, iniciará este viernes. El combinado ecuatoriano ya practica en la ciudad de Cali. El debut del equipo de Emily Lima será ante Bolivia. Hablando ya de Bolivia, fue una selección un poco complicada de estudiar porque jugamos en contra Bolivia en febrero de 21. Después la selección femenina se quedó desactivada hasta esta última fecha FIFA. Este certamen otorga 3 cupos directos al Mundial de Nueva Zelanda y Australia en 2023. La Tri es favorita ante las del altiplano. Siempre llegan nuevas jugadoras. Es importante esta mezcla de juventud y experiencia y creo que ha sido una combinación muy bonita, se han compartido muchísimas experiencias. Ecuador está en el grupo A, también junto a Colombia, Chile y Paraguay. Ahora les informamos que Barcelona, el ídolo del astillero, cambiará de estadio desde este fin de semana. Esto se debe a que el estadio monumental donde hace como local habitualmente el conjunto canario iniciará un proceso de rehabilitación para jugar la Copa Libertadores, la final que se jugará en los últimos meses del año. El escenario deportivo elegido por la directiva de Barcelona es el estadio Chucho Benítez, también del puerto principal, con capacidad para cerca de 11,000 espectadores. Barcelona enfrentará a Delfín este domingo en el inicio de la segunda etapa. Es el turno de hablarles de Independiente del Valle, que ya se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y afrontará la revancha de la Copa Sudamericana, los octavos de final ante Lanús de Argentina. El equipo de Anselmi presentaría 2 novedades por lesión. Les contamos las novedades en el siguiente informe. Independiente del Valle enfrentará a Lanús de Argentina este jueves por la revancha en la Copa Sudamericana. El campeón ecuatoriano buscará llegar a los cuartos de final. En el encuentro de ida triunfó por 2-1 en Quito. Con el nivel de intensidad que están teniendo los entrenamientos y con la preparación que estamos teniendo de parte de todos. Entonces nos encontramos muy felices y muy ilusionados por cómo está entrenando el plantel. Para el cotejo son dudas por lesión Junior Sornosa y Cristian Pellerano. El cuerpo médico trabaja de forma intensa en su recuperación. Con alguna situación que estamos esperando hasta último momento para saber si pueden estar o no. En estas instancias decisivas se utiliza el VAR y el gol de visitante ya no dirime en caso de empate. El juego iniciará a las 17:15. Vamos ahora con Wimbledon y el torneo de tenis, por supuesto, que capta el interés de todos. Hoy una de las leyendas de este deporte, el español Rafael Nadal, consiguió una victoria espectacular, remontando un marcador adverso y además reponiéndose a una lesión que casi lo deja fuera del compromiso. Se levantó, como observamos, y pudo remontar el resultado con parciales de 6-3, 7-5, 6-3 y 5-7, además del 7-6 en el tie-break. Se metió en las semifinales. En la rama femenina, la rumana Simona Halep, en cambio, no tuvo mayores inconvenientes para derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-2 y 6-4, con 3 aces.
y puntos muy rápidos, se metió también en el cuadro decisivo para avanzar a las semifinales en el torneo británico. Los emprendedores ecuatorianos han demostrado que son valientes y que vencen las dificultades cuando inician precisamente un emprendimiento, cuando empiezan a trabajar, sobre todo en una idea nueva. En nuestro segmento Nos Reactivamos, Alex Pila nos cuenta sobre una reserva que se la creó en pandemia, una reserva natural en Mashpi. La naturaleza muestra una exuberante vegetación y paisajes de la reserva de Mashpi que se quedan grabados en la retina. Luego de 3 horas de recorrido desde Quito, se llega a la reserva de Ortega Maila. Su entrada se asemeja a un templo. Aquí el visitante podrá tener paz y una conexión directa con la madre naturaleza. Donde todavía se puede vivir esa energía de la naturaleza en su hábitat sin haber talado los árboles, y todavía las aves, los animales se acercan, todavía no nos tienen miedo. Este proyecto nació cuando el pintor Ortega decidió aislarse debido a la pandemia. Aquí encontró la inspiración para sus obras y ahora comparte esa experiencia con el público. Y la gente que ame la naturaleza lo puede visitar, hacer un recorrido, llenarnos de esa energía, de hacer una caminata hacia la cascada, tomar un baño en la cascada, una ceremonia con las plantas, esencias, limpiar nuestro espíritu, nuestros sentimientos. Aquí el verdadero protector del agua, conocido como Mashpi, ofrece al visitante limpiar las energías y liberarlo de sus males. Son sitios energéticos donde nuestros abuelos, nuestros antepasados, los yumbos, se purificaban, se llenaba de vibra, de energía en estos sitios sagrados, en la reserva Mashpi. Un lugar ideal para desconectarse, recargar energías de la madre naturaleza. Muy bien, con estas bonitas y tentadoras imágenes nos despedimos. Mañana estaremos en los horarios regulares, pero usted puede continuar con las noticias a toda hora, en cualquier momento, en ecuavisa.com. Siempre información verificada, con el sello de Televisación. Buenas noches.